Este ciclo de formación que se está realizando a través de este coloquio es auspiciado por, principalmente por la Universidad de Cartagena, quien nos ha abierto su espacio para un tema de formación espiritual, pero también los que nos quieran seguir en las redes, el Círculo Jordan de Formación Laical, lo lidera el Padre Ignacio. Hay un grupo que lo acompaña, dentro de eso mi persona y María Angélica, que también estuvo la vez pasada, y están todos cordialmente invitados, bienvenidos. Y le meto una cuñita aquí, vamos a estar realizando un retiro de formación en el mes de noviembre, 6, 7 y 8 de noviembre, un preámbulo a la fiesta, un tema de formación laical. Ahora sí, padre, yo creo que ha sido... Gracias. Bueno, miren, vamos a desarrollar en 3 momentos. Un primer momento es plantearlo en el contexto de la cuestión de Dios. En un segundo momento vamos a proponernos los antecedentes de la comprensión que Jesús tiene de Dios en el Antiguo Testamento, Dios como Padre, y luego lo que para Jesús es Dios. ¿Quién y cómo es Dios? Nos lo dice a los cristianos Jesús de Nazaret. A mí me parece que sería interesantísimo si algún día vienen algunas personas que colocan objeciones bien fuertes con relación a eso, porque eso ayuda a que precisemos muy bien nuestra comprensión desde el cristianismo, que es totalmente otra cosa distinta a lo que se piensa por ahí, a lo que se dice por ahí y a lo que la gente cree normalmente que nosotros creemos, los cristianos que hemos sido más o menos formados y que buscamos una comprensión de la cuestión y del asunto. Entonces, en el primer coloquio reflexionamos acerca de la teología como un discurso acerca de Dios que se realiza con la mediación de otros conocimientos, de otros saberes. Lo distinto de la fe natural, común y corriente, es que la gente se queda con lo que aprendió en la catequesis, con lo que aprendió de niño, y de ahí para adelante no evolucionan absolutamente nada más. Y no solamente no evolucionan, sino que se prenden de tal manera a eso que no hay poder humano que le haga cambiar. Algo como lo que pasa en el país, que la gente se va cerrando de tal manera que no hay posibilidades de cambio. Eso pasa también con las comprensiones que nos hemos ido haciendo de Dios. Entonces, por eso decía que este tema acerca del Dios de Jesús lo vamos a reflexionar en el contexto de la problemática sobre Dios. ¿Y qué es lo que quiero hacer ver? Que a lo largo de la historia no solo se ha negado la existencia de Dios, no solamente se ha dicho que Dios no existe, sino que hay gente hoy que ya no le importa ese problema. Los ateos son más importantes muchas veces que los creyentes, porque los ateos están tan preocupados por Dios que se preocupan por preguntarse cómo es posible, por qué Dios no sé qué, por qué Dios no sé cuándo, y comienzan a decirle a los que creemos preguntas acerca de Dios. Y los que creemos, como nos quedamos con lo que estudiamos en la catequesis, lo que nos enseñaron en el colegio, tenemos una fe que tradicionalmente algunos llaman de carbonero, aunque a veces los carboneros tienen más fe que nosotros, los ilustrados, pero tenemos una fe que no se cultiva, que no se educa, que se queda estancada en comprensiones que en determinado momento no son comprensiones creyentes. Entonces, el problema hoy no es Dios y la negación de Dios, sino que el problema hoy es la indiferencia. A mí eso no me interesa, ese asunto no es mío, a mí eso no me importa. Y es lo que más vive hoy la juventud. No les interesa el asunto. ¿Por qué no les interesa? Porque ya no quieren ni siquiera discutirlo. De manera que el gran problema de la humanidad de hoy no es el ateísmo, sino es la indiferencia.
Igual es peor que el ateísmo, porque el ateo está muy preocupado y le molesta a Dios y le fastidia a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que en un momento escribió varios libros y uno de ellos dijo: Dios ha muerto, viva el hombre. Dios es de tal manera un rival para el ser humano que los dos no pueden convivir. Dios ha muerto. Y la muerte de Dios fue un movimiento que se desarrolló no solo desde la filosofía, sino también en algunos movimientos cristianos. Y comenzaron, hay un teólogo, Van Buren, que llegó a afirmar: sí, realmente Dios ha muerto. El Dios que ha muerto es el Dios de la filosofía. Es el Dios que se está siempre planteando como alguien rival del ser humano. Es el Dios que aliena la conciencia de las personas, porque hemos colocado su acción en la vida eterna y no en la vida actual. Y la crítica famosa del marxismo de Dios como opio del pueblo, que en lugar de estarnos preocupando por la transformación de este mundo, estamos preocupados es por cómo va a ser la vida eterna, si nos vamos a salvar, nos vamos a condenar, vamos para la paz y la mocha, vamos para el infierno, o vamos a estar realmente salvados. Y entonces esa preocupación por la salvación se convierte en una preocupación más importante que el buscar una práctica de Dios. Y eso que nos quiere decir que una mala teología lleva a una mala práctica ética. Y eso es una tesis que está inspirada en Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía: una concepción equivocada acerca de las criaturas lleva a un falso conocimiento de Dios. Es decir, una comprensión equivocada acerca de lo que somos nosotros, de lo que son las realidades que los seres humanos construyen. Equivocarnos en esa comprensión también conlleva un error acerca de lo que es Dios. Y al revés, una falsa idea de Dios lleva a errores acerca de nosotros, acerca de las criaturas. Y entonces, por eso, en el contexto de la comprensión cristiana, tendremos que preguntarnos si todas esas falsas comprensiones son cristianas o si son creaciones de los seres humanos a lo largo de la historia. Y ese es el sentido de esta reflexión de esta tarde. El Dios de Jesús. Porque ese Dios que ha muerto no es el Dios de Jesús. Ese Dios que criticaba el marxismo como opio del pueblo no es el Dios de Jesús. Ese Dios omnipotente, principio y fin de todas las cosas, que todo lo explica y que hace milagros por aquí y por allá, no es el Dios de Jesús. Ese Dios que consigue plata, que da plata y le da plata sobre todo a los predicadores, ¿verdad? Pero no se la da a los predicados. Eso es irónico, es simpático. Una falsa comprensión de la humanidad, porque creemos que los seres humanos estamos aquí para hacer plata, para tener plata. Y si el ser humano está aquí para tener plata, entonces la teología de la prosperidad que predican algunos pastores es la que convence a la gente. Lo grave es que esa prosperidad sea solamente para algunos y no para todos. Y que esa prosperidad se realice a partir de la explotación del bolsillo y del trabajo de algunos, incluso de los más pobres. Entonces, lo que queremos aquí mostrar es si esas comprensiones de Dios son el Dios de Jesús, o si la cuestión con Jesús es de otro cantar, es de otro tipo. Y por eso, lo que vamos a hacer acá en este momento es tener en cuenta esto, que es posible que para poder comprender realmente quién y cómo es Dios, tengamos que romper con nuestros conceptos tradicionales de Dios. Y mientras no rompamos con ellos, vamos a tener también falsas visiones de lo humano
y falsas morales y falsos comportamientos. Porque si Dios es uno que podemos invocar cuando nos dé la gana y por lo que nos dé la gana, entonces también podemos asumir comportamientos que nos dé la gana, como nos dé la gana. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Una serie de invocaciones a Dios, a los santos, a la Virgen, al milagro, a la salud, que conllevan falsas acciones, porque no es Dios el Dios que esas personas están predicando. Y ustedes me van a decir, pero también al interior de la iglesia, sí, al interior de la iglesia católica también. También porque hay ministros de la iglesia que se quedaron con una comprensión teológica anterior al Concilio Vaticano II y nunca más han vuelto ni siquiera a reflexionar acerca de su comprensión de Dios y de la vida en Dios. Y eso nos explica muchos de los problemas que hay hoy. Nos explica muchas de las maneras de ver a Dios y de vivirlo. La gente quiere es un Dios a su medida. Es un Dios que me satisfaga a mí lo que yo quiero. Es un Dios que responda a mis intereses. Es un Dios que, porque a mí me encantaba cómo se celebraba la Virgen del Rosario allá en Cucurubao, entonces mientras no me traigan esa celebración a esa manera, para mí no existe, eso no es, esa fe ahí no funciona. Es un Dios a mi medida y no es el Dios de Jesús. Entonces por eso vamos a mirar esto en esta tarde. ¿Qué es lo que dice Jesús de Dios? Dice algo que no se había dicho en la religión judía, ni se había dicho en las religiones helénicas, ni se había dicho en las religiones persas, ni se había dicho en las religiones de los pueblos vecinos a Israel, de donde es oriundo Jesús de Nazaret. Dios, dirá Jesús, es Padre. Dios es Padre. Y entonces hablará con el Dios suyo, con el Padre, como si fuera su papacito. No existe en arameo la traducción exacta de Amlaja, que es como él llamaba a Dios, Amlaja. Amlaja. Y eso es papito. Pero papito nos suena como feito. Amlaja es mucho más. Es el Dios que todo lo transforma y todo lo invade y que se entra hasta lo más profundo de lo que somos. Entonces cuando Jesús llama a Dios Padre, eso es una originalidad suya. Pero es muy importante preguntarnos entonces por lo que entendemos por Padre, porque nosotros cuando decimos Dios es Padre, normalmente nos estamos limitando a las ideas que tenemos de lo que es ser Padre. Y por eso vamos a analizar algunas de las ideas de lo que es ser padre. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis, la imagen del padre que tenemos es muy importante en la estructuración de la personalidad. Tanto que las disfunciones, incluso sexuales, tienen que ver, tanto en los hombres como en las mujeres, con el manejo que han hecho de la imagen del Padre, con lo que ha significado esa imagen. Entonces voy a decir algunos imaginarios acerca de lo que es el Padre para que nos vayamos situando y miremos si cuando Jesús dice Amlaja, está hablando de eso, de ese Padre que nosotros pensamos. Entonces miren, tenemos unas imágenes del hombre que manda, que dice lo que hay que hacer en el hogar. En torno a él se organiza la vida, coloca las pautas de comportamiento. Aquí las cosas son así, así, así. Dice la última palabra. Se da el lujo de exigir lo que no vive. Le pide al hijo que diga la verdad y llaman a la puerta o tocan el timbre y le dice, diga que no estoy. Y entonces el niño llega y dice, mi papá le manda a decir que no está. Entonces, ese es como el chistecito que más muestra ese papá de ese tipo.
O si no, el hombre alcahueta los tanteos de los hijos. Sí, no, estamos en esta época, se están encontrando, se están reconociendo. Entonces deje que haga lo que quiera y todo lo va viendo bien en los hijos. O también el padre intelectual, que todo lo sabe. La mamá le dice, vaya, pregúntele a su papá. Todo lo que le pregunte, el papá lo sabe. También tenemos el padre impotente ante las costumbres de los hijos. Los padres que no saben qué hacer. Es que estamos en otra época y como estamos en otra época, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué decirle. Yo no sé cómo hablarle. Y entonces comienza a tener miedo a la libertad de sus hijos. Terror, ¿dónde estarán? Yo llegué un día, ese cuento yo lo he hecho con cierta frecuencia, llegué un día a las 2 de la mañana a Bogotá y llegué con el decano de la Facultad de Teología de la Javeriana, porque él venía también del mismo lugar donde yo venía, del mismo evento en el que estábamos. Y yo le dije, a mí me vienen a buscar, yo te llevo y te dejo. Y lo dejábamos frente a la Javeriana. Cuando entramos a la carrera séptima, con 40, que es donde queda la Javeriana, estaba la carrera séptima, pero así invadida de jóvenes borrachos. Y niñas con la botella de aguardiente, caminando, que decía, despacio, despacio, cuidado, mira, mira. Y me decía yo, y allá en Montería, o allá en Riohacha, o allá en Cartagena, está la mamá diciendo, ay, mi hijita es linda, está estudiando en la Javeriana, está feliz. ¡Feliz! Y nunca se imagina que es esta borracha que está atravesando esta calle por aquí. Pero con eso no estoy atacando a los jóvenes, solamente estoy diciendo que los papás consentidores que le tienen miedo a la libertad de los hijos y entonces no saben qué hacer, no saben qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y sí podríamos seguir enunciando varias tipologías acerca de lo que es el padre. Entonces vamos a plantear algo de lo que es ser padre. Mire, Françoise Dolto es una psicoanalista y exégeta francesa. Françoise Dolto es feminista también. Y ella tiene una afirmación que a mí siempre me ha gustado mucho, que con frecuencia confundimos entre padre y progenitor. ¿Qué es lo que quieren ser los que tienen problemas para tener hijos? Procrear cuanto antes. Y no se preguntan, ¿es que yo quiero ser padre o yo quiero ser progenitor? Entonces Françoise Dolto diferencia entre padre y progenitor. Y dirá, se necesitan 3 segundos para procrear, para reproducirse. Ser padre es una aventura totalmente diferente. Por ello, tenemos que afirmar con claridad que cuando hablamos de Dios Padre en la Escritura, no es lo mismo que estos estereotipos de padre que nosotros tenemos. Porque ser padre es mucho más que reproducirse, es reconocer en el hijo a otro, otra, y no la fotocopia corregida y disminuida de uno mismo. No es decir, pero padre, usted como dice eso, usted no es cura, usted no ha tenido hijos, usted es cura, no ha tenido hijos. No estoy diciéndolo, no es lo que yo pienso, es lo que podemos determinar desde la psicología. Su hijo es otro ser, es otra persona, no es usted, claro, tiene sus genes y tiene su herencia, pero es otro, único, irrepetible, absolutamente único. Y el padre tiene entonces que ser padre en la medida en que está ahí acompañando al hijo al propio proceso de aprender a ser padre, y la madre está ahí acompañando al hijo a asumir el propio proceso de ser madre y hacerse, pero no está ahí para ir manejando, manipulando al hijo como una marioneta. Y ahí viene la gran dificultad de ser padre y de ser madre en la cultura y en la sociedad de hoy.
es mucho más que reproducirse ser padre. Significa reconocer en el hijo a otro, saber estar ahí sin coartar, sin castrar, sin impedir el desarrollo de una persona en una situación social que le condiciona, pero que al mismo tiempo le estimula. Es otra realidad la que estamos viviendo cuando se tiene un hijo. Y entonces, ¿qué es y qué significa ser padre? Lo aprendemos del Padre de Jesús. En Él se ha realizado la paternidad en su modo más profundo. Fíjense que no estoy diciendo perfecto, porque confundimos perfección con que no haya dificultad, no haya limitación, no haya nada. Eso no es perfección bíblicamente hablando. La perfección bíblica consiste en no detenerse, en ir siempre para adelante, aunque hayan errores, aunque haya caídas, aunque haya momentos en los cuales no sabemos qué hacer con la vida. La perfección es el que sigue andando, sigue y sigue. El que en el sentido del fundador de los salvadorianos diría, no avanzar es retroceder. No ir siempre adelante no quiere decir no se equivocó, no avanzó, se detuvo, se quedó ahí, está retrocediendo. Por eso vamos a decir que estamos afirmando que hacerse hijo es el modo de aprender a ser hijo del Padre. Y hacerse padre es ir acompañando al hijo en su propia aventura de ser hijo, de ser padre. Bien, esta es la primera parte de nuestra reflexión.